Y sin más, si os parece, damos paso a la siguiente mesa, al siguiente diálogo, con otras dos mujeres también maravillosas, muy valientes. Leia, Victoria, un gusto, y si me dejáis, me atrevo a decir que están aquí representando a dos espacios de la Comunidad de Madrid muy particulares, y yo creo que de los dos museos más entrañables y casi más bonitos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Así que muchísimas gracias, bienvenidas, y hacemos este trasvase. Ahora. Para ponerlas. Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos. Primero de todo, agradecer a Cerca Cultura por la invitación. Y bueno, hace unos días, hablando con Victoria de cómo comenzar esta intervención sobre la accesibilidad en los museos, me vino una frase de nuestro querido Miguel de Cervantes que menciona en El Quijote y dice así: el agradecimiento que solo se expresa con palabras no vale mucho. Y precisamente por eso no solo queremos dar las gracias del hecho de que estéis aquí con palabras, sino el valor y el reconocimiento de que nos acompañéis a esta charla sobre la accesibilidad de nuestros museos, un tema que nos invita a ver caminos que antes solo se veían muros. Y bueno, no sé si Lope de Vega le gusta mucho de que hablemos de él, pero no me cae mucho. Lope era vaniosísimo, así que le encanta de él. No se oye. Creo que eso es. Ahora sí, ¿verdad? Vale. No decía que Lope era vanidosísimo, le encantaba que hablasen de él. Sobre todo que hablase Cervantes, aunque a veces hablabais un poco mal de él. Bueno. Es que estamos poseídas por nuestros escritores. Sí, nos tienen aquí en la nuca. En algún momento hablaremos como ellos. Pero sí, es verdad que a él le encantaba, ¿eh? Aunque a veces hablabas un poco mal. Bueno, esas cartas que me enviabas y yo te contestaba, no... Bueno, pero el Quijote de Avellaneda no fui yo, que conste. No fui yo. En fin, decíamos, sí, lo de la valentía también, bueno, nosotras nos costó un poco animarnos, todo hay que decirlo, pero sí, aquí estamos. Y es verdad que muy buena frase para comenzar. Lope tenía también una bonita, que es que el arte, el verdadero arte, no puede estar de espaldas a la naturaleza. Y yo la quiero llevar al arte, al mundo del arte, al mundo de la cultura. No puede estar de espaldas a la naturaleza, y la naturaleza es de lo que estamos hablando. Y bueno, tengo que decir que hemos avanzado en esto. Laila, también otra conversación que tuvimos es, claro, ella es mucho más joven, se ha avanzado. No quiero felicitarnos todavía, pero cuando yo empecé hace 25, casi 30 años, se hablaba mucho menos de esto. Si acaso se hablaba un poquito más de accesibilidad física, eso es verdad. De inclusión en ese sentido más general, poco. Y precisamente vamos a empezar, y tengo que hacer de poli malo, por hablar de la accesibilidad física, que en nuestros museos, que son muy particulares, y aquí me parece que vamos a pasar a ver la foto. No. Teníamos unas fotos por si... ¿Quién conoce el museo, los museos? Mira a ver si te arreglas tú, por favor. ¿Quién conoce nuestros museos? La Casa Museo Lope de Vega, Casa Natal de Cervantes, 2 personas, 3, 4, 5, 6. Bueno, estáis todos y todas, por supuesto, invitadísimos a venir, excepto que sí va a haber dificultades. Por eso quería empezar a hablar de la accesibilidad física, de la cuestión arquitectónica, que es nuestro punto negro. Tengo que empezar por aquí. Aquí están las fotos. Hay escaleras, sí. Hay muchas escaleras. Son 2 casas de finales del 16, la vuestra también, ¿verdad? Después adaptadas en ciertos sentidos o reformadas,
pero tengo que decir que accesibilidad física nos falta. Pero es que aquí nos tropezamos. O sea, el Real Decreto, es verdad que hay que cumplir la ley, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero nosotros tenemos un problema detrás que es otra ley. Igual que existe esta ley, el Real Decreto del 23, tenemos la Ley de Patrimonio detrás. Y eso nos plantea cosas como que, y como no me las entera, voy a leer un poco, que la Consejería competente en materia de patrimonio y las entidades locales podrán ordenar la paralización, reconstrucción, reparación, demolición o restitución a su estado primitivo de las obras o intervenciones realizadas con cargo al responsable de la infracción. La infracción es hacer cambios que entiendan que cambia la naturaleza de ese bien cultural. ¿Somos bien cultural vosotros desde cuándo? Pues me has pillado allí. Bueno, desde hace mucho. Desde hace bastante. Desde hace mucho. Y nosotros desde el 35, desde que se creó el museo. Sí, nosotros también. También, ¿verdad? Es verdad que el tema de la accesibilidad, en nuestro museo disponemos de un ascensor con acceso a la segunda planta y a la sala de exposiciones temporales, con una capacidad para 3 personas y espacio suficiente para una silla de ruedas. Pero es verdad que luego para acceder a las estancias, estamos hablando de la segunda planta, hay pequeños escalones. Y es allí donde entraría esta ley de patrimonio. Sí, pequeños que para mucha gente son muy grandes. Efectivamente. Nosotros hace no demasiado tiempo, precisamente, Marina Prieto, que está allá al fondo, coordinadora del museo, y yo, ya por fin conseguimos abrir la puerta completamente porque tenía un marco de madera. Eso se pudo salvar porque no era un cambio estructural. Queda un escaloncito así. Quitarlo es una aventura. O sea, una aventura, vamos a intentar, a ver qué hacemos. Pero es que aquí dice que no se puede, que se tienen que respetar los valores históricos, artísticos y las características esenciales del bien. Si el problema que tenemos ahí, sí, pero el problema que tenemos ahí es que hay museos que son de nueva planta, en que uno entra a ver algo dentro del museo. Y en nuestro caso, el continente es el contenido. La gente va a ver una casa antigua. Y ya sabía que esto no iba a gustar, por eso he dicho que tengo que hacer de Polimalo, empiezo por aquí. Hemos hecho avances, ya digo, hemos conseguido abrir esa puerta que también nos costó, no fue tampoco, fue un proceso, tanto en cuanto a lo técnico como a lo, digamos, legal. Pero no tenemos ascensor, vosotros al menos sí. Nosotros sí. Como os he comentado antes, es verdad que todavía hay muchos aspectos por mejorar, pero hay algo claro. Cada paso que damos nos acerca más a un museo realmente inclusivo. Y poco a poco, esa es la idea principal. Ya. Y si quieres, ya vamos a meternos en llano con la accesibilidad sensorial, ya dejando un poco el tema de Polimala. Y vamos a ver los progresos que hay en el museo y las cosas que tenemos. A ver, hay cosas, perdóname, es que se me ha pasado. Hay cosas que se pueden hacer, por supuesto, y que son tan sencillas y tan básicas como poner unas sillitas a lo largo del museo que se pueden utilizar en algún momento, que es una cosa que, bueno, es verdad, no exige demasiado. Pues hasta que fui a una jornada del ICOM en el arqueológico y lo dijeron, ¿me creen que no se me había ocurrido? Algo tan fácil. Y volví y dije, bueno, no tenemos por aquí unas sillitas plegables, las compramos, las alquilamos, lo que sea. Ya está. Es cierto que hay que escuchar, y a esto volveré luego. Sí. Tenemos que escuchar. Nosotros. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la accesibilidad sensorial y dentro de la accesibilidad comenzamos con las personas con baja visión o ceguera. En el caso del Museo Casa Natal de Cervantes disponemos de textos y señalizaciones en braille, y ofrecemos visitas guiadas descriptivas. Describimos las salas con detalle, tanto los objetos como los muebles y su distribución. También ofrecemos
objetos y cosas que pueden tocar y palpar, que eso también en el Museo Lope de Vega lo hacéis, que se llama Conociendo el Museo en tus manos. Es un título bonito. Efectivamente. El Museo en tus manos. Tenemos también la guía en braille. Además, quiero contar una cosa aquí. Decía antes esto de escuchar, venir a estas jornadas o ir a otras o hablar con las asociaciones. Bien, Marina y yo estábamos muy contentas con nuestra guía en braille, ¿te acuerdas? Y Macu también, Macu, que es nuestro faro en cuanto a accesibilidad. Macu Ledesma, bueno. Pues en una reunión hace no mucho tiempo, hablando de esto, nos dijo una asociación que vale, que muy bien, pero que si nos hemos dado cuenta de que sería mucho más práctico tener una audioguía, digamos. La tableta en la que teníamos la signoguía, pues locutada. Pues nos dijeron que había mucha gente que no lo podía leer, a menos que lo hubieran aprendido de pequeños, y que entonces había una población de ciegos que preferían escuchar. Aunque en nuestro sentido, en nuestro museo, como en la visita es guiada, que esa es una diferencia importante entre los dos museos. Sí. En el nuestro es guiada, siempre. El nuestro va de otra dinámica, es visita totalmente libre, pero es verdad que ofrecemos las visitas guiadas, tanto a grupos como a individuales, ¿vale? Pero suele ser visitas libres. No, el nuestro son guiadas. Y, por ejemplo, otra cosa que hemos hecho es también decir a grupos, por eso advertía que son guiadas, es decir, que todo el mundo viene en grupo. Al nuestro no puede venir nadie individualmente, así que ahí no nos pillan. Y es verdad que en el nuestro sí invitamos a que vengan con su propia traductora de lengua de signos, porque nosotros, es verdad, somos además un museo pequeñito, no podemos tener ahí una persona 24 horas, como decíais hace un momento, pero pueden venir con su propia traductora también. El tema de la accesibilidad auditiva, en el caso del Museo Casa Natal de Cervantes tenemos el bucle magnético y la ampliación de sonido. Y luego, bueno, por supuesto, tenemos talleres familiares que viene con intérprete de lengua de signos, que creo que vosotros también lo tuvisteis. De hecho, la primera sesión que lanzamos, lo lanzamos un lunes y me acuerdo de que yo dudaba de que se llenase. Y al día siguiente de lanzarlo, teníamos todo el taller ya completo. De hecho, fui donde mi directora Eva a decírselo, y dije, tenemos completísimo el taller. Se llenó, fue un taller maravilloso para familias y tuvieron su intérprete, claro. Que yo creo que vosotros también. Nosotros tenemos un taller que además es muy específico de museos, se llama Guardianes del Patrimonio, sobre la conservación del patrimonio. Tengo que decir que la persona que lo lleva, que lo organiza, que lo concibió, en la primera propuesta que nos hizo hace como 3 años o 4, ya nos dijo que por qué no hacíamos una sesión, que ella podía traer una intérprete de lengua de signos y que por qué no hacíamos una sesión, y no nos atrevimos. Porque era un taller nuevo, primero queríamos ver cómo era el taller, cómo funcionaba en general, cómo era ella, en fin. A la segunda sí, y además quisimos hacer una cosa que nos propuso ella, que no fue una sesión específicamente para esa población, era abierta. Y sí, vinieron niños, porque esto es para niños, o sea, es para familias, y vinieron de ambos colectivos. Es decir, funcionó muy bien, se ha repetido después. Esto es un ejemplo de cosas que en su momento no quisimos al principio, no nos animamos y ahora hacemos y estamos encantadas de hacerlo así. ¿Y qué más has mencionado? Bueno, sí, el bucle. Sí. Nosotros también. Y bueno, terminando ya con este sector... Reciente. Recientemente, sí. Las personas con alta sensibilidad sensorial o neurodivergencia. Sabemos que hay estímulos que pueden abrumar en varias ocasiones. El museo intentamos que estén los espacios adaptados
con luces que no sean muy extrovergéticas o ruidos muy fuertes, que yo imagino que a vosotros también un poco los pasa. Es verdad que el museo suele ser, no tiene esas luces que molesten o que sean abrumadoras. Son espacios cómodos. Sí, son espacios muy apacibles. Muy apacibles, en ese sentido. muy apacibles. Sí, sí, sí. Bueno, y tengo otra que contar también, aparte de la del Braille, otra parecida. En cuanto a la discapacidad auditiva, nos pasó prácticamente lo mismo. Teníamos nuestra signoguía cargada en una tableta, está publicado en la web, porque en la web además también, bueno, si entran podrán ver que están todas estas medidas comunicadas para que se sepa. Bien. Lo mismo, en medio de una reunión decimos, bueno, pues tenemos esta bonita signoguía, y nos dice esa persona, ya, pero ¿y el subtitulado? Y Marina y yo nos miramos y dijimos, claro, si es claro, tan sencillo como eso, ¿por qué no subtitulamos? Pues no se nos había ocurrido. No se nos había ocurrido. Ahora sí, ya está, vamos avanzando. Cada una de estas respuestas que nos dan de, pero esto no, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué así? Pues nos vamos encontrando con que hay otra manera mejor de hacerlo. Y la esencia de toda esta charla yo creo que va por ahí. Ahora terminaremos hablando de esto, de que tenemos que escuchar, ¿verdad?, a la otra parte. Luego, si hablamos del tema de la accesibilidad cognitiva, no sé si tenemos varios aspectos. Es importante. Nos llegan muchos grupos que les realizamos las visitas guiadas y el objetivo principal es que a la hora de entrar por el museo sea una visita fácil de entender y que sea divertida, que sea agradable. Tenemos folletos de lectura fácil. Las señalizaciones y los textos están escritas de un lenguaje directo, claro y sin tecnicismos. El recorrido del museo está de una forma lógica, que bueno, en el Lope de Vega pasa un poco lo mismo, pero lo importante es que salgan con una buena sensación del museo. Y ese es el objetivo, que disfruten de la cultura. Como decía antes, nuestra visita es guiada, de manera que señalética dentro del museo no hay. En cuanto a accesibilidad cognitiva, pues es cierto que hemos avanzado en pictogramas, lectura fácil. Ya ha contado mucho Coco al principio, entonces quizás estamos repitiendo. Todo este plan que hay general, porque no somos nosotros Casa Museo Lope de Vega, no es solamente Casa Natal de Cervantes, es más amplio. Y entonces en accesibilidad cognitiva, que yo sé que va más allá, si yo lo sé, lo sabemos, pero estamos llegando a esto, al menos lectura fácil y los pictogramas. Tenemos un equipo estupendo de mediadores muy interesado, muy implicado, muy listos, que adaptan. Es verdad que ayuda mucho saber quién viene para que se puedan preparar. Eso sí se agradece, hay que decirlo. Y en cuanto a esto, tenía que decir también que los mediadores, que son una empresa externa, pero que están muy motivados y muy en ello, se vienen a las sesiones que hacemos de formación, si pueden, si tienen el día libre, incluso. Entonces, en nuestro caso, no pasa tanto por nada que haya puesto, porque la Casa Museo Lope de Vega, no sé, ya digo, la ven ahí, no tiene ninguna señal, no tiene ninguna indicación, se va con el guía. Es decir, que depende mucho del personal. Ahí la cuestión humana cuenta mucho. Totalmente. Hay una cosa que también me gustaría recalcar, es que nosotros ofrecemos las visitas guiadas a cualquier grupo, pero también a los centros de día, a los centros de inclusión social, a las escuelas de adultos, a los centros penitenciarios de mujeres que vienen, todos ellos también.
Yo a lo largo de las visitas guiadas, cuando las empiezas, que hay un poco de timidez y poco a poco empiezan a preguntar, empiezan a interesarse, empiezas a conocer al grupo, a la persona, te empiezan a contar sus historias, ese último abrazo después de la visita, me llega a pensar que, bueno, pensar no, es así. La accesibilidad en los museos es una obligación y un compromiso humano. Y nuestros museos son de todos y para todos. Y siempre va a estar la puerta abierta para todos. Y poco a poco iremos abriendo más las puertas y facilitando las cosas, que ese es el objetivo. Sí, que es verdad que hemos hablado mucho de accesibilidad en esos 3 bloques, ¿no? La arquitectónica, la sensorial, la cognitiva, pero yéndonos más a una cuestión amplia de inclusión social, de inclusión de públicos variados. A ver, yo tengo que decir que igual que tenemos el punto negro ese de la accesibilidad arquitectónica, en nuestros casos también creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, espero que sí. Sí, Mira, claro. Vamos a estar de acuerdo, Lope y Cervantes, por fin. Al principio éramos amigos, ¿eh? No creáis. Claro. Y tengo que decir que sí tenemos, por otra parte, una gran ventaja, y es que creo que hay pocas cosas con las que alguien se identifica tanto como con una casa. Una casa de por sí es un espacio no exclusivo a priori. Tenemos lo que se llama a veces en la literatura de marketing cultural un umbral blando en vez de un umbral duro. No físicamente, insisto. Pero a ver, ¿quién no entra en una casa y siente algo? Esto se parece a mi casa, esto no. Es decir, públicos que no estén muy acostumbrados a ir a museos, públicos que sientan que ese lugar no es para ellos. Entran, ¿verdad?, en nuestras casas. Mira, cuéntanos lo de la visita. Es que me contó una cosa muy bonita. Bueno, como os he dicho, la visita en el Museo Casa Natal de Cervantes es libre. La gente entra, accede sin ningún problema. Para los grupos pueden llegar y acceder. Normalmente se hace a través de reserva, pero si no has tramitado una reserva, pues llegas. Y el caso es que los compañeros me llaman y me dicen que bueno, ha venido un centro penitenciario de mujeres y que estarían muy interesadas de la visita guiada. Como os he dicho antes, entran con timidez, a lo mejor porque no saben o porque no entienden o porque no saben realmente, pero una vez que empieza la visita guiada, que se les escucha, que empiezan a preguntar, que se motivan, eso es, darles ese paso. Cuando terminan la visita y están abajo, que en este caso terminamos abajo en el pozo, y las ves, eso es satisfactorio. Pero no pasa solo con el centro penitenciario, pasa con cada uno que entra por el museo. Y ese es el objetivo. Y eso es lo que importa realmente. Y además cada vez estamos recibiendo más, tengo que decir, ya vamos a ir acabando, que bueno, gracias a Plena Inclusión, a Cerca, por supuesto, este público está viniendo cada vez más al museo. Entonces, creo que si hay una cosa que tengo que defender, y al principio he empezado diciendo todo lo feo, es que desde ambos museos hemos querido escuchar, reunirnos, saber más, porque sin formación y sin escuchar a esa parte, sin escuchar las voces o al propio colectivo, no podemos avanzar. O sea, lo que hemos hecho bien, creo, es eso, formarnos, ya digo, a veces incluso en tu día libre. Hemos estado en la jornada con Plena Inclusión, vosotros también, ¿verdad?, sobre lectura fácil. Sí. Hicimos una auditoría de accesibilidad. ¿Vosotros creo que todavía no? Está pendiente. Es que, bueno, López siempre fue más rápido. Cervantes sí, un poquito. Bueno. No, que no te quejes, que con la posteridad os fue muy bien. Claro. Pero sí, y hemos estado en otras jornadas similares, ya digo, aquella del ICOMS Accesibilidad, donde estuve yo. En fin, creo que ese es nuestro acierto, si hay alguno que pueda reivindicar. Y nada, por lo demás, decir que como decía antes, las casas además son de los espacios más acogedores que hay, sobre todo unas casas donde vivió
Cervantes. Nació Cervantes y vivió los primeros años de su vida. ¿Y qué le pasaba? Bueno, que no tenía muy bien la mano. Movilidad. Pero bueno, Falta de sí. movilidad. Cervantes, ¿su padre? Su padre era sordo de nacimiento, con una profesión de cirujano sangrador, una profesión bastante modesta, pero que trabajó en el hospitalillo, que está justo al lado del museo. El último amor de Lope, Marta de Nevares, acabó sus días ciega y con problemas de salud mental. Y bueno, y ambos estuvieron en la cárcel. Los dos. Los dos. Los dos. A Cervantes le gustaban mucho las pelas. Claro, porque la vida es eso, la vida es una diversidad de condiciones, de destinos, sí, de situaciones. Y por eso, porque es diversidad, pues estamos intentando que nuestras casas estén cada vez más vivas, sí, que es lo que es. Sí, efectivamente. Nada, pues muchas gracias. Y os dejamos tomar el café. He dicho un poco bajito, vámonos al café. Lo digo más alto. Vamos a tomar un café. Al café.